Dios le bendiga a todos los que están viendo en Facebook. God bless everybody. Le quiero dar la bienvenida a nuestro canal, nuestro show de Segunda Siloé. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a los hermanas que están viendo, amigos y familia. Amén. Vamos a empezar este servicio con una oración. Ustedes se pueden unir con nosotros. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor que estamos aquí en este lugar, Señor, unidos, Señor, en esta página de Facebook. Señor, te pido, Señor, que podamos entender más de tu palabra, porque para entender más de tu palabra es para entender más de ti, Señor. Quién tú eres en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Señor, te pido que estas palabras, este capítulo de Hechos 26, que podemos aprender más lo que tú quieres decir en nuestras vidas, Señor. Que podemos aprender más de tu amor, de su misericordia y de de quién tú eres, Señor, para nosotros. Señor, te pido que podemos abrir nuestras mentes y nuestros corazones, que podemos entrar en ese lugar para entender más. En su nombre. Amén. Hermanos, y ahora vamos a leer la Biblia. Vamos a abrir a Salmos capítulo 24. Únanse con nosotros si tienen su Biblia, si tienen su iPhone, pueden buscar Salmos capítulo 24. Y ahí donde están me pueden decir amén. Amén. Oh, gracias. Un amén, un amén. Amén. Dos amén, amén. Amen. Tres amén. Amén. Un segundo más. Salmos capítulo 24. We're going to read Psalms chapter 24. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque en la fondo sobre los
él la fundó. Y él la fundó sobre los mares y la afirmó No. sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurar con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vosotras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, y ahora vamos a seguir con la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Oraciones con nuestros cánticos. Amén. We praise you, Jesus. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Santo, santo eres Cristo. Aleluya. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira
tú nos has hecho libres. Gloria a Jesús. Aleluya, te adoramos, Cristo. Aleluya. Vine a Adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me dio una vida mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me dio una vida mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me dio una vida mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me dio una vida mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Gloria a Dios, qué bonito, qué gloria, gloria a Jesús. Qué bueno que hemos venido a adorar a Dios en esta noche. Es una noche muy especial porque podemos estar aquí adorando y glorificando. Y en esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios, que es un placer y un gozo cuando nos metemos de toda cabeza, de todo adentro de la Escritura, y podemos aprender muchísimo en esta noche. Les quiero dar gracias a todos los que están en sintonía, a todos nuestros amigos, a toda Segunda Siloé y todos los que nos ven de muy lejos, de El Salvador, de New México, de muchas otras partes de aquí de los Estados Unidos y de América. Les quiero dar gracias a todos porque están aquí. Vamos a estudiar Hechos 26 ahora.
Y quiero empezar con esto diciendo que seguimos estudiando el tercer y último viaje de Pablo, y en este capítulo 26 ya Pablo tiene más de 2 o 3 años en la cárcel. Como decía nuestra hermana Marilyn la semana pasada, en el capítulo 25, en el capítulo anterior de dice que Festo, el gobernador, le pide al rey Agripa que empiece este proceso que vamos a leer. Vamos a leer en capítulo 26, vamos a leer del 1 al 11. Otra vez estamos en Hechos 26, vamos a leer del versículo 1 al 11. Le voy a dar un segundo para que encuentre su Biblia. Hechos está después de Juan, para que busque Hechos 26. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de estas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Me voy a quedar allí, en el versículo 11. Y como dije, esta es una continuación del capítulo 25, cuando Festo, el gobernador, le quiere entregar una audiencia al rey Agripa para que oiga a Pablo, juzgue a Pablo, para que después de examinarlo, quizás así tenga algo que él pueda escribir, algo que él pueda decir en contra de Pablo. Una excusa o una razón andaba buscando Festo para incriminar a Pablo. Festo no tenía ninguna razón ni ninguna validez de tener a Pablo en la cárcel por tanto tiempo. Nada más que por callar a los judíos que querían matar a Pablo. Festo no tenía ninguna acusación, ninguna prueba de esas acusaciones. Y ha mantenido Pablo todo este tiempo. Pero qué bueno que la obra de Dios siempre se va a hacer. Vemos que hoy el rey de Agripa en este pasaje de la Biblia cede a examinar a Pablo.
y le da una audiencia o permiso. Y como vemos, Pablo empieza su defensa, lo dice la palabra de Dios, levantando la mano para pedir audiencia. Y en otras palabras, la mano significaba silencio, déjeme hablar. Pablo, siendo estudiado y con todo respeto a Rey Agripa, empieza este discurso y para mí un testimonio vivo, una predicación que Pablo comienza. Me imagino que había muchísima gente en este auditorio, donde fue. La Biblia no dice exactamente a dónde fue, pero me imagino que si el rey estaba allí, había muchas gentes de alta honor, de alta valor, que estaban oyendo a Pablo y con el rey Agripa. Esto era muy importante. Pablo había predicado en tantas ciudades y cogía un barco y cogía otro barco e iba para aquí, iba para allá. Pero vemos que en esta ocasión Dios es tan bueno que le permitió a Pablo no solo predicar, no solamente darle testimonio de él, que vamos a verlo, al rey Agripa, sino que a muchos otros. La audiencia era crucialmente importante. A veces lo que nosotros creemos que Dios, que hace que hay un problema, Dios lo ocupa para hacer una bendición. En esta ocasión, quizás nunca Pablo había llegado a predicarle a una audiencia tan grande o a un rey como este rey Agripa. Pablo empieza diciendo que se siente muy dichoso, privilegiado de que pueda defenderse ante al rey y a otros. Esto lo hace porque el rey Agripa sabe las costumbres, como dice la Biblia, y las cuestiones como los judíos tramaban atraparle. Él estaba predicándole no solamente al rey, sino que él sabía que el rey sabía, él era judío, sabía qué y por qué, sabía las escrituras. Aquí la sabiduría de lo alto que Pablo tenía, Pablo apela psicológicamente a la influencia y poder del rey Agripa. Ahora, ¿por qué dije eso? A veces nosotros creemos que la psicología o la manera de hablar de alguien para influenciar o para convencer, no era Pablo, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y la sabiduría, el conocimiento del Espíritu Santo llega a Pablo y empieza este discurso. Pablo empieza poco a poco dando su testimonio y narra muy cuidadosamente desde su niñez. Pablo nunca dice yo soy judío, sino que me merezco respeto. O hubiera podido decirlo al revés. Yo soy romano y no me pueden condenar, no me pueden hacer esto. Pablo no empieza ahí porque si se va de un lado, los judíos lo acusaran de ser o romano o judío. Pero sí comienza diciendo que a todos saben quién es Pablo. Y me gusta como la manera Pablo lo dice, que dice que yo nacido y crecido en Jerusalén, pasó su niñez en Jerusalén y me gusta como lo dice en una manera tan feroz o tan importante, tan imponente que dice, y fui celoso fariseo. No, yo decía, porque yo estudiaba y decía, ¿por qué Pablo dijo que era fariseo? Recuérdense que hay una diferencia entre los fariseos y las otras sectas que tienen los judíos. Los fariseos eran muy dados a la ley. Ellos, en el versículo 5, lo dice y dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quisieran testificarlo, ellos lo saben, ellos lo pueden decir. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Él dijo, nuestra religión. Viví fariseo.
¿por qué él dijo nuestra religión? Yo me preguntaba y decía, ¿por qué dijo Pablo nuestra religión? ¿Se puede ser judío y a la vez cristiano? Sí. Y fue muy probado en los tiempos, en el principio de esta iglesia. ¿Puede uno ser judío, pero a la misma vez ser cristiano? Porque Jesús fue judío, tuvo que hacer todo lo que la ley hacía, pero él mismo dijo que él venía a cumplir la ley. Ahora, eso es muy interesante la manera que Pablo lo dice, que dice, y fui muy celoso, fui fariseo, viví fariseo. Él quiere decir con esto, yo tengo ese celo por Jehová, por servirle a Jehová. Nunca Pablo renunció a ser judío para hacerse cristiano. Porque sí se podía hacer los dos, como yo dije antes. Lo hubieran considerado un hereje. Y yo buscaba qué es un hereje, y esto es lo que dice el diccionario de un hereje. Es la forma que se designa a la persona que profesa una herejía, es decir, que cuestiona con un concepto controvertido o novedoso ciertas creencias establecidas en una determinada religión. En otras palabras, él no estaba en contra de los judíos, sino que estaba en contra de la manera que practicaban la ley. Y pensándolo bien, yo me imagino que Jesús vino a cumplir toda la ley. Él nunca dijo que los judíos iban a ir al infierno o que esta secta o aquella secta. Sí decía sepulcro blanqueado, él decía mucho eso, que en otras palabras aparentaban ser santos y fariseos, y los sacerdotes que se decían ser santos, pero detrás de eso había algo que no era puro, que no era bueno. Pablo usa su conocimiento para hablarle al rey, en presencia y hablarle al corazón del rey. Quería apelar a sus sentimientos y a su conocimiento también. Recuérdese, Pablo está defendiéndose un discurso al rey. Y había de la esperanza, y hablaba de esa esperanza de todos los judíos esperaban en el Mesías. Pablo estaba hablando de Mateo 1.23. ¿Alguien me busque Mateo 1.23, por favor? O si no, busco yo rapidito. Perdón. Uno 23. Léemelo. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él estaba hablándole al rey de esa profecía. Y me gusta porque él quería darle a entender, el rey sabía la ley, estudiado. Él quería dejarle saber que sí, ese Jesús que él perseguía, ese era el Jesús esperado. Alguien también me busque en Isaías 7:14, por favor. Qué lindo es el Señor, que Pablo puede no solo hablar de su conocimiento, sino que lleno del Espíritu Santo, él está poco a poco abriendo, predicando de su misma vida, pero a la misma vez enseñando lo que la Escritura decía. ¿Alguien lo tiene? Por tanto, dice el Señor mismo, dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hablando de ese Jesús que él perseguía.
Y en el versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía ciegamente que él al perseguir el camino a esos seguidores de Jesús de Nazaret, él estaba haciendo la obra de Jehová. Pablo creía que su deber, su misión era erradicar, era matar a los que creían en contra, en su manera de pensar en esos tiempos. El Saulo viejo de los que creían en ese Jesús de Nazaret. Él reconoce que siguió a esos seguidores, muchos de los santos. Me gusta como lo dice a esos seguidores de Jesús, los santos, en el versículo 10. Y dice, y los encerré en cárceles y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo reconoce que no solamente los encarcelaba, sino que él los torturaba y él dio su voto. Él dio su sí para que mataran a esos santos, a esos perseguidores de Jesús de Nazaret. Pablo quería establecer que él seguía la ley en su mente, el Saulo viejo, y era muy determinado a hacerlo de todo corazón y empeño. Saulo era una persona tan celosa, pero me gusta cómo la transformación de el Saulo a Pablo, que ahora está, todavía tiene esa determinación y ese corazón, ese empeño, pero ahora como cristiano lo tiene y se enfrenta a quien sea, ahora hablando al rey Agripa, y le dice, rey, yo fui ese. Y este celo a Jehová hizo que persiguiera a estos santos, aún en ciudades extranjeras. Me atrevo a decir que quizás cruzó fronteras de un país al otro, persiguiendo a los cristianos. Por eso que él necesitaba cartas de los sacerdotes y de los, de las autoridades. En esos tiempos había muchas secciones. Israel era un poquito más grande de lo que es ahora. Pero yo me imagino que Pablo, como dije, perseguía a los cristianos y aún cruzaba fronteras. Me explico. Si Pablo estuviera hoy en día, Pablo quizás cruzara a México en busca de los cristianos, de los seguidores de Jesús de Nazaret. Y si los atrapaba, decía, yo tengo carta del presidente de los Estados Unidos que este es un fugitivo que necesito ¿cómo se dice la palabra? Extraditar a los Estados Unidos, si fueran hoy en día. Y imagínense el celo, la ferocidad de Pablo, de que él hacía lo que tenía que hacer para que él, creyendo que estaba haciendo lo bueno, matando a los cristianos. Pero ahora, y en esto es lo que está hablando, me encanta ver a Pablo de la manera que él se expresa. Pablo quiere que vean que su anhelo es de seguir la ley. Hizo todo lo posible de hacer de la manera como él pensaba antes, lo recto para Jehová. Me gusta, me encanta como Pablo lo dice. Vamos a leer del 12 al 23 ahora. Ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los otros que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea o en ese entonces aramea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo relata otra vez muy cuidadosamente y con pasión su testimonio, que si recordamos esto en el capítulo 9 de Hechos. Y todos sabemos la historia de Pablo, pero la manera que Pablo lo explica, y yo me imagino que él hablaba con gran vigor y amor, que yo creo que el rey estaba poniendo tanta atención. Quizás el rey Agripa nunca había oído de cómo Pablo había sido salvado, cómo se convirtió Pablo. Y me gusta cómo Pablo empieza diciendo que al mediodía vio una luz que sobrepasó el resplandor del sol. Eso es muy importante porque yo decía, en el mediodía el sol está lo más cantante, pero esa luz tan poderosa, sabemos quién es, sabemos que era Jesús mismo, se le apareció y sobrepasó el poder de Dios. Muchos dicen que Jesús verdaderamente se le apareció, a Pablo. Pero la Biblia dice que era una luz. Muchos creen que Jesús mismo vino y se le apareció a Pablo. Pero Pablo lo dice que era una luz que sobrepasó. Yo creo que la potencia, el poder de Dios era tan fuerte que lo que vio Pablo era solamente una luz que no solamente lo dejó ciego, como sabemos en el capítulo 9, pero lo botó de su caballo o mula o camello, como a donde él andaba, lo botó a él y a los que estaban con él. Describe el poderoso Jesús. Esto no pudo ser causas naturales, esto era sobrenatural. Y muchos creen que tampoco era una iluminación, no era que Pablo estaba borracho,
o que Pablo vio algo porque estaba en influencia de algo, pero me encanta cómo Pablo lo dice que sobrepasó. Porque dice que esta luz lo rodeó a él y los que andaban con él. Y todos cayeron en tierra. Toda rodilla se doblará, la Biblia dice, a la presencia del Señor Jesucristo. Si esto no es testimonio para cualquiera que está oyendo a Pablo, no sé qué es. El gran Saulo, temible, le temían a Saulo, porque cada vez que Saulo andaba era que él andaba la muerte. Él mataba, él acarcelaba a todos estos cristianos. Pablo narra esto muy detallosamente. Cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, 2 veces, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que Pablo, bueno, que estaba ciego, porque la Biblia dice que se quedó ciego, pero a la misma vez, Pablo queriendo oír o ver de dónde venía esa voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo decía el significado de coces. ¿Qué es coces? Y decía, el significado es, alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. Él está peleando con algo que no puede vencer, que no puede contra él. Golpe violento hacia atrás que dan los caballos con las patas traseras. Cuando se acercó el caballo, recibe un cos. Yo decía, ¿por qué lo narra de esa manera? Pablo quería dar a entender que él estaba peleando contra algo que él no podía vencer. Y aguijón, me gustó la manera que lo busqué, el diccionario lo dice de esta manera. El aguijón es un órgano con punta con el que pican o inyectan veneno. Algunos insectos y los escorpiones, las abejas mueren al hincar su aguijón. Pablo estaba peleando no solamente con algo más potente que él, pero que tenía y que podía herirlo hasta lo más profundo de los tuétanos. La Biblia dice que rompe y entra. Pablo sigue su relato, su testimonio, y dice, ¿quién eres, Señor? Me gusta que él pregunta. Él quiere saber de dónde viene este poder. ¿Qué es esta luz? Y Jesús le dice, yo soy a quien es el que tú persigues. Pablo llega al punto y le dice que él fue encomendado para hacer algo especial. Porque el resto ha aparecido a ti para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto en el versículo 14. Pablo tenía una misión y tenía un encomiendo de Jesús exactamente, que Jesús le dijo, yo te necesito para esto. Ahora, como dice Pablo en los versículos 14, 15 y 16, de que él fue primero a predicar a Damasco, a Jerusalén y todas las regiones alrededor, pero también Jesús le había encomendado un proyecto, una misión especial. Y esa, gracias a Dios, que Pablo fue casi directamente encomendado a predicar a los gentiles. Y por eso usted y yo estamos ahora oyendo este precioso evangelio, precioso testimonio, el cual Pablo quizás comenzó allá en el Medio Oeste y hasta ahora el mundo entero ha podido saber de este lindo cosa que Jesús nos ha dado.
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Pablo explica exactamente de que la misión de él es salvar a esos que estaban perdidos, de salvar a esos que tenían a Satanás, pero pueden llegar al conocimiento de Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, hablando Jesús, perdón de pecado y herencia los santificados en el cielo, hablando del cielo, herencia en el cielo, en el versículo 18. Pablo estaba muy claro de su llamado y encomienda. Él sabía por qué y cuándo y qué es lo que tenía que hacer. Y la nuestra, hermano. Yo leía y decía, Pablo sabía qué y por qué Dios lo había llamado. ¿Cuál es nuestra? ¿Cuál es su llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Sabemos por qué y para qué Dios nos ha llamado? No solo para sentarnos en la iglesia, no solo para oír predicaciones lindas que hay en el internet, no solo para dar su diezmo, su ofrenda. Dios no necesita eso, pero es necesario. ¿Qué estamos haciendo con esa encomienda que Dios nos ha dado? Ahora mismo. Pablo le dice al rey Agripa, no fui rebelde a esa visión celestial. Wow. En otras palabras, me di a vencer. El gran Saulo, el potente Saulo que tenía tanto poder, no tuve más que ceder a esa visión celestial. Wow. Pablo dijo, he estado mal todo este tiempo, pero que lo llamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estamos haciendo las cosas como nosotros queremos hacerlas en vez de hacerlo como Dios nos dice que hagamos? ¿Por qué siempre buscamos una excusa u otra excusa? Buscamos la interpretación de algo, que tenemos tantas cosas que andamos buscando y toda la revelación de Dios está en la Biblia. ¿Por qué es tan difícil servir a Dios? Pero me gusta la manera que él empieza y dice que a los profetas y a Moisés habían previsto que este Cristo Jesús habría de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15, 20 al 22 dice así. Mas ahora, Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos serán vivos. Wow. Pablo sabía de que ese Jesucristo que resplandeció tanto, y mi manera de pensar, esa luz no se fue, esa luz impregnó tanto a Pablo, tan adentro que tenía esa luz, tenía eso adentro de él que nunca lo dejó ir. Leemos lo demás, hermano, del 24 al 32 creo que es. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe, y oigan atentamente, y miren atentamente cómo es lo que Pablo va a hacer. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, a la escondida. ¿Crees, oh rey Agripa?
a los profetas, yo sé que crees. What? Yo leía esto y lo volví a leer y dije, no. Y lo volví a leer otra vez y dije, él puso a Agripa, rey Agripa, on the spot. Lo puso en el spot, en su puesto, y le dijo, entonces, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Wow. Yo sé que crees. No solo le preguntó, sino que al mismo instante le dijo, yo sé que tú crees. Y en el 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. El poder del Espíritu Santo. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y a los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y el rey Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? Vamos a llegar ahí, porque ese es el final. Si no hubiera apelado a César. Festo comienza a insultar a Pablo en esta manera. Pablo, ¿estás loco? Yo creo que la inteligencia te ha llegado y estás lunático. ¿Qué estás hablando? En 1 Corintios 1:18, la Biblia dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que no saben. Mas a los que se salvan a nosotros es potencia de Dios. Para Festo, yo creo que Festo sabía lo que Pablo estaba hablando, pero quiso ir en contra de él y apelar que estaba loco. Que él era tan inteligente que lo había hecho loco, que quizás, yo leía en un comentario y decía que quizás Festo dijo eso porque como Pablo cayó al suelo, se dio en la cabeza. Estaba lunático. Tenía una concussion. Se maduró. Se golpeó. Pero Pablo responde con toda serenidad y respeto y muestra que con toda cordura le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y sensatez. Un loco no hablaría así. En vez de ir en contra de Festo, él volvió y le dijo, excelentísimo Festo, respetado Festo. La palabra de Dios es locura porque la gente cree que nosotros hablamos de ese Jesús y estamos locos porque los aleluyas hablamos solamente de Jesús y queremos servirle a Jesús. Pero Pablo le dice a Festo, no estoy loco, estoy lo más cuerdo y lo más sano que estoy. Estas no son palabras de un loco, de un hombre loco. Pablo nos enseña a no devolver menosprecio con menosprecio o insulto a insulto, sino que él le habla con amor y con sensibilidad, con sensatez, con sensatez, y le dice, no estoy loco, Festo, sino que yo tengo la verdad. Yo creo que Satanás estaba usando a Festo para ver si ponía a Pablo en defensa y se molestaba tanto que insultara también y lo hubieran atrapado lo más bien. Esa fue una perfecta manera de atrapar a Pablo. Pero Pablo con toda certeza le responde a Festo como si alguien
a Rey Agripa, porque él sabía que Rey Agripa sabía las Escrituras. Y le pregunta directamente a Agripa. Y ahí yo sé que el tiempo está pasando, pero miren, le dice a Agripa esto. En el versículo 27. Le pregunta a Rey Agripa, ¿crees, oh Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees. Muchos que me están viendo ahora, yo sé que han oído el Evangelio, han oído predicaciones. Yo sé que Dios ha tocado en muchas maneras tu vida. Pero hoy, ahora mismo, Dios te está tocando tu corazón y sabe esa cosita que transita en el corazón, lo más adentro, es porque Dios está hablando. Tú sabes que esto es la verdad. Y le dice directamente a Rey Agripa, sin miedo, ningún miedo, le dice, Rey Agripa, ¿tú sabes a los profetas? ¿Tú crees en los profetas? Yo sé que tú crees. Él puso a Agripa entre la espada y la pared, diciéndole, yo sé, Rey Agripa, que lo que estoy diciendo es verdad y te está tocando tu vida. Pablo llegó al punto, llegó al corazón. Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo, compromete a Rey Agripa. Y me gusta lo que sigue después de esto. En el versículo 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Eso significa que el Espíritu Santo había tocado a Rey Agripa en su corazón y le dice por poco. Ese por poco significa, me convenciste, Pablo, me convenciste. Lo que has dicho es verdad. Yo sé que lo dice, pero por poco. En otras palabras, es algo que me impide a no coger ese paso que debería de coger. Y ahora Pablo aprovecha este punto para decirle, no solo a ti, sino a todos los que me oyen, quisieran que fueran como yo, menos las cadenas que tengo. ¡Wow! El poder de Dios, el poder de Dios. Y yo me imagino, tal vez, quizás, que muchos estaban llorando, lágrimas que decían, pero ese Pablo, ese Saulo que persigue a los cristianos, ahora es un cristiano. Y tiene esa ferocidad de decir, soy cristiano y soy judío. Esta respuesta de Pablo Agripas. Y no solo eso, pero vemos que Rey Agripa, creo yo, la psicología humana, él no tiene otras más palabras que decir, ok, se terminó esta reunión. Y se para y camina. Y la Biblia dice, en los versículos siguientes, que habla de Pablo como un hombre. Él quería dejar salir a Pablo. Y le pregunta a Festo, ¿por qué no podemos dejar ir a Pablo? ¿Por qué no soltamos a Pablo? Yo creo que el Espíritu Santo tocó el corazón de Agripa, que casi, no solamente casi se convierte, sino que casi dice, déjenlo ir. No hay ningún delito que Pablo ha cometido, sino que ser cristiano, de creer a ese Jesús de Nazaret. Tú que estás ahí ahora viéndome, ¿alguna vez has querido hacer la oración de fe? ¿Tú sabes qué significa eso? Aceptar a Jesús. Y es tan fácil. Es decir, Señor Jesús, te acepto como mi único y verdad y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados que he hecho, de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu Santo, con tu Santo Espíritu. Esa es la oración de fe. Si tú ahora quisieras coger ese paso, aunque es un estudio, pero sí hay tiempo de hacerlo. Si tú
quiere ser como ese Pablo que perseguía, pero ahora él está siendo perseguido. Jesús de Nazaret es real. Y ahora puedes hacer esa oración y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, quiero servirte. Yo sé que soy pecador, nada más. No hay que hacer un rito tan grande o rezar 20 Ave Marías o 50 Padre Nuestros, no, nada de eso, sino que solamente pedirle perdón a Dios. Y aquí termina Pablo y dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? En el último versículo 32. Por poquito el rey Agripa suelta a Pablo. Pero Pablo tenía una encomienda. Y este tercer viaje de Pablo, creo yo, en mi manera de pensar, que fue tan grande y tan grande la manera que predicó y dio su testimonio. Porque qué más bonito, qué es lo mejor que dar nuestro testimonio cómo hemos llegado a Cristo. Eso es lo mejor que nuestra vida puede enseñar al mundo quién es Jesucristo. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde. Este es el capítulo 26 de Hechos. Como yo había dicho, es lindo estudiar la palabra de Dios. Es increíble lo que se aprende. Pablo, el malo, ahora es el Pablo que tiene paciencia, que le habla a la gente y le predica. Es su testimonio. Qué lindo es el Señor. No se me vayan porque el otro jueves empezamos con el capítulo 27 y se pone también bueno, mejor. Vamos a tener algunos anuncios. Sí, hermanos, recordarles que el domingo tenemos nuestro culto evangelístico a las 5 p.m. También se puede sintonizar por medio de Facebook Live. Queremos saludar a Roy Lazo, que nos está saludando desde El Salvador, hijo de nuestra hermana Rosita. También yo sé que había otra persona, Areli Jandrek, también de El Salvador, que se había conectado. Santo. También queremos saludar a Israel Aguilera, Dios te bendiga. Y desde California, en los Estados Unidos, queremos saludar a nuestra hermana Zuleima Carranza y a Daisy Umaña. Les queremos agradecer por haberse conectado con nosotros en esta noche. Zuleima y Daisy Umaña de California. Ellas son bien fieles, siempre nos ven. Saludes. También allá en New México, yo sé que mi madre a veces nos ve, se conecta. Se lo bendiga, mami, la quiero mucho. Sigo orando por su hijo y esta familia pastoral que estamos aquí sirviéndole a Dios. Vamos a despedirnos en oración en este día. Y tú que me ves, si Dios te ha tocado, haz esa oración de fe. Y si la has hecho, bienvenido a la familia de Cristo. Oremos. Padre Santo, Padre Bello, Todopoderoso, te damos gracias en esta noche, Jesucristo, por este estudio que nos has dado, Señor. Señor, vemos la vida de Pablo y que debemos imitar a este siervo tuyo, Señor. Que no importando lo que problemas y lo que venía a él, Señor, él estaba allí, Señor. Y tú ocupaste todo este tiempo que Pablo estuvo en la cárcel porque él pudo escribir todas esas epístolas que nos ha dejado, Señor. Te doy gracias porque has hecho de lo imposible, de lo malo, algo bueno. Señor, te damos gracias en esta noche por todo lo que nos has hablado. Y pedimos que todos los que nos ven, Señor, tú sigas tocándoles, Señor. Que nos dé hambre de aprender, hambre de orar, Señor, y buscar tu rostro. Te lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Jesús de Nazaret. Mira los hermanos que están aquí con nosotros, que van a salir. Bendice al hermano Manuel, ya a su familia, a su hijo, Señor. Y sigo bendiciendo, Señor. Te pedimos en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Nos vemos pronto, hermanos. Amén. Poderoso de Israel, tu voz soberana de los
la